Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Patricia Izaza de Australian International Student Office. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante, pero muy elemental, pero lo vamos a manejar en un lenguaje que las personas realmente puedan comprender cómo se realiza el proceso de viaje al exterior. Puede ser Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, pero en este caso específico, pues obviamente vamos a hablar de Australia y Nueva Zelanda, que son los países que nuestra agencia cubre. Tenemos obviamente un programa, entonces dentro de ese programa a tratar, pues vamos a analizar los elementos necesarios para poder llegar tanto al proceso académico como migratorio. Y después vamos a tener nuestra sección de preguntas que pues genera bastantes beneficios para los estudiantes quienes tienen dudas respecto a su proceso, ya iniciaron el proceso con alguna otra agencia, están con nuestra agencia realizando un proceso, entonces pues ese es el objetivo. Mientras tanto les voy contando un poco de la agencia. Australian International Student Office es una organización australiana al servicio de la comunidad hispanohablante. Estamos especializados en asesorar en forma profesional a todos los estudiantes quienes estén interesados en obtener información con relación a sus viajes a Australia, Nueva Zelanda. Nosotros estamos enfocados más en un concepto de servicio social y humanitario en el sentido de diseñar planes de vida. Nosotros no pretendemos vender cursos, por eso muy pocas veces van a escuchar que hablemos de escuelas o programas específicos, porque lo que más nos interesa es el crecimiento personal y profesional de nuestros estudiantes y que realmente puedan cumplir con sus propósitos académicos dentro de Australia, porque ese es el objetivo de una visa de estudiante. Como les comenté al principio, nuestra charla del día de hoy está enfocada principalmente en cómo es este proceso para viajar a Australia, Nueva Zelanda. Y este proceso es tan sencillo que se divide en dos etapas, que es la parte académica y la parte migratoria. Es importante que la persona sepa cómo enviar esta aplicación y que considere antes de realizar cualquier proceso, de realizar un pago, si de acuerdo a la experiencia de un agente de educación tiene el criterio de elegibilidad para ser un estudiante genuino en Australia, Nueva Zelanda. Entonces, es bien importante que ustedes sepan que cada persona necesita un criterio y cada persona tiene un perfil totalmente diferente. Australia y Nueva Zelanda en estos momentos se han convertido en los destinos preferidos, no solamente por los estudiantes latinos, sino por cientos de estudiantes quienes buscan en este país una mejor calidad de vida, quienes buscan una excelente calidad educativa porque los países lo ofrecen ya que el sistema es totalmente regulado y realmente porque sus carreras profesionales les exigen dominar una segunda lengua, entonces estos destinos se han convertido en unos destinos bastante preferidos por millones de estudiantes alrededor del mundo. ¿Qué hace esto? O sea, que Australia y Nueva Zelanda se conviertan en una experiencia de vida inigualable, irrepetible, inolvidable y que realmente les ayuda a los estudiantes a crecer en el campo laboral, personal y académico. Después de que usted cumpla con esos objetivos, su proceso de viaje a Australia y Nueva Zelanda fue todo un éxito. No interesa si nos vamos a quedar, no interesa inclusive en lo que hayamos trabajado. Cualquier tipo de experiencia laboral nos enriquece al final del ejercicio. Vamos a hablar un poquito, antes de iniciar con el proceso académico y migratorio, es importante que usted reúna unos elementos esenciales para saber si usted reúne el criterio como estudiante genuino en Australia, Nueva Zelanda. Entonces es importante que usted cumpla con unos requisitos que son tener una carta de oferta de la escuela. Hoy en día las escuelas han delegado la responsabilidad de nosotros, las agencias, en tratar de seleccionar el estudiante y tener ese criterio de evaluación de descubrir si el estudiante es genuino o no es genuino. ¿Qué aspectos de su vida o de su perfil pueden ser positivos y cuáles pueden ser negativos? Entonces es bien importante que
Cuando las escuelas, hoy en día muchas de las escuelas emiten la carta de oferta, es porque realmente están convencidos de que ese estudiante, las probabilidades de negación de visa son mínimas, entonces las escuelas están siendo bastante estrictas en estos momentos. Tienen que realizarse exámenes médicos, tienen que revisar sus aspectos legales y migratorios, las personas que han tenido visas negadas o han sido deportadas de algún otro país. Es importante que no es un delito que a ustedes les haya negado una visa en otro país, pero lo tenemos que declarar y lo tenemos que tratar de pedir un paz y salvo, que sí sucedió, pero que ya estamos al día, que no hay ningún inconveniente. Sí, nuestra visa fue negada, pero no quiere decir que me haya quedado ilegal en los Estados Unidos. Sí, mi visa fue cancelada cuando traté de ingresar por segunda vez a los Estados Unidos. Nos ha sucedido bastante en estos tiempos, pero eso no es un delito, es simplemente aclare la situación que pasó en su momento y por qué de pronto el case officer consideró que usted incumplió con una norma migratoria dentro de cierto país. Mostrar la parte de genuinidad. En nuestra charla anterior manejamos el tema de genuinidad y es un tema bastante interesante. Entonces ya hablamos de este criterio, vamos a pasar un poquito. Cuando se trata de estudiar en Australia, usted tiene la opción, como futuro estudiante, recuerde, usted tiene que venir en forma temporal, tiene que demostrarle eso al gobierno, que usted viene en forma temporal a estudiar a Australia, y para eso usted tiene que contemplar dos procesos, el académico y el migratorio o de visado. Y usted tiene que ser conocedor. Entonces no olviden, dos pasos esenciales, dos, académico y migratorio. Vamos a hablar qué incluye cada uno de ellos. En la parte académica. En la parte académica, muchachos, yo sé, estamos invirtiendo bastante dinero para viajar al exterior, bastante dinero. Entonces, estamos cambiando nuestro estilo de vida. Estamos saliendo de la zona de confort, algunos que tenemos una estabilidad laboral. Simplemente queremos ir, explorar, visitar. Entonces, mi primera recomendación, hagan una investigación profunda. ¿Qué me conviene? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Me están asesorando bien? No quiere decir que se pongan a visitar 100 agencias. Ayuda, porque se informan más, pero sean más objetivos porque cada agencia tiene su estrategia de marketing y su estrategia comercial. Y si lo vemos desde el punto de vista de negocios como tal, pues estudiante que entra, estudiante que tenemos que cerrar negocio. Entonces dirán, bueno, vendamos porque los números son significativos para cualquier agencia. Yo esa parte la entiendo porque todo el mundo tiene un objeto comercial, independiente de que pueda tener otros objetos sociales o políticos o los que sea. Pero como tal, hagan una investigación profunda, dedíquele tiempo a este proceso. Algunos estudiantes simplemente hacen unas cartas de 2 segundos. Una carta de genuinidad puede tomar todo un día. No se queden con la primera carta de genuinidad. Hagan un borrador, al día siguiente le hacen sus correcciones, al día siguiente se la envían a su asesor le va a dar otros consejos, vuelva y revise, retome la carta, para que ese concepto quede bien plasmado al final del ejercicio. Pero no es la primera idea que se nos viene a la cabeza. Entonces, para mí es hacer una investigación profunda, dedicarle tiempo. El segundo punto es elegir la escuela. Y en el sentido, como ustedes saben, tanto en Australia como en Nueva Zelanda las escuelas están categorizadas por assessment y ese conocimiento lo debe tener su asesor, quien le va a decir, estas escuelas tienen esta categoría, obviamente entre mejor categoría, aunque no en todos los casos, entre mejor categoría es mucho más costoso. Estudiar en universidad en Australia, Nueva Zelanda, estudiar inglés en Australia, Nueva Zelanda es mucho más costoso que estudiar en un college. Eso es una realidad por la excelente preparación académica y por que las universidades están reguladas bastante por el gobierno, mientras que los colegios son entidades independientes, comerciales, es decir, el señor Pepito Pérez decidió montar la escuela tal, entonces eso hace que las políticas internas sean diferentes y el gobierno sí, algo de lo que hace el gobierno de Australia y Nueva Zelanda es, y estoy de acuerdo, de darse en el lujo de decir nuestra educación es de primera calidad y las personas que quieran venir a estudiar a nuestras instituciones
pagan lo que nosotros estamos pidiendo. Obviamente ellos son conscientes de algunos mercados, quienes su capacidad financiera no es tan alta como en otros, entonces manejan promociones para Latinoamérica, por ejemplo, las tarifas son mucho más económicas, pero sigue siendo un poco más costoso estudiar en universidad que en college. Igual, pues al final del ejercicio tiene bastantes beneficios, pero no quiere decir que se aprenda inglés más rápido, más fácil en un college que en una universidad o viceversa. Entonces, en ese sentido, es simplemente ahí existen escuelas de excelente calidad educativa y Australia y Nueva Zelanda son especialistas en eso. En la carta, evaluar cuando ustedes ya se inscriban ante la escuela, que eligieron el tiempo, el programa, la ciudad. Después van a recibir una carta de oferta. En esa carta de oferta se incluye información importante. Es letra aparentemente pequeña, pero léala o dígale a su asesor que le traduzca, o su asesor debería enviarle algún template con una información en español que le permita a usted ver cuáles son las secciones que incluye esa carta de oferta. En esa carta de oferta usted tiene que, porque usted está firmando, usted tiene que firmar esa carta de oferta y esa carta de oferta es un contrato. Entonces, antes de firmar contratos, revisen o pregunten si no conocen el idioma. Ay, yo firmé porque la agencia me dijo no. Ahí aparece en esa carta de oferta el tiempo estipulado, desde cuándo inicia su visa o su curso, hasta cuándo culmina, y de acuerdo al tiempo del curso, pues va su visa también. Ese tiempo estipula cuánto tiempo se debe sacar, su seguro médico también. Se estipula también las tarifas de los materiales o la matrícula. Se estipula si hay financiación, en cuántas cuotas le van a diferir el valor del curso. Entonces es bien importante que usted analice, lea y pregunte sobre esa carta de oferta. Realizar el pago a la escuela. Hágalo de la forma más económica porque yo entiendo que hacer transferencias desde el exterior es bastante costoso. No le paguen. Uno de mis consejos es, y perdónenme, las otras agencias me van a matar por esto, pero mi recomendación es páguenle directamente a la escuela. Eso les genera a ustedes mucho más beneficios como estudiantes. Algunas personas, por ahorrarse en el costo de la transferencia, prefieren pagarle directamente a las agencias en sus países de origen, y yo considero que es mejor pagarle a las escuelas. Así, quien adquiere la obligación financiera en caso de una negación de visa va a ser la entidad, la escuela, y no una organización que mañana puede cerrar sus puertas y decirle nos quebramos, pues su plática se quedó, veremos, y aquí estamos hablando de bastante dinero. Entonces mi recomendación es que le paguen directamente a las escuelas, es mi opinión personal. Cuando pagamos a las escuelas, ellos nos emiten un COE o certificado de matrícula, traducido al español. Entonces con ese COE automáticamente usted inicia su proceso de visado. Entonces, resumamos rápidamente en el proceso académico. Primero, realizar una investigación. Segundo, elegir el tiempo, la ciudad, la jornada de estudio y el programa. Tercero, obtener la carta de oferta y analizar las condiciones estipuladas en esa carta de oferta. Después que ya estemos seguros, tenemos que firmar esa carta de oferta, realizar el pago y finalmente la escuela nos va a ofrecer una carta, nos va a ofrecer un COI o una confirmación de matrícula. Y automáticamente nos vamos al proceso migratorio o proceso de visado. Bajo regulación en Australia, los agentes de educación no podemos hablar de temas migratorios. Sin embargo, la ley nos faculta a nosotros para realizar el proceso de visado de un estudiante, a pesar de que ese proceso envuelve conceptos, conocimientos, terminología migratoria. La ley nos avala a nosotros para poder realizar ese tipo de procesos. No quiere decir que solamente los agentes de migración autorizados por MARA puedan realizar un proceso de visado. También lo pueden hacer sus agencias. Preferiblemente, siempre he dicho, la persona dentro de esta agencia que maneje el proceso migratorio tiene que ser una persona conocedora, con una amplia trayectoria en el mercado, con excelente conocimiento, con excelente reconocimiento por parte de los estudiantes a los que ya se les ha prestado servicio, y por lo general como uno recibe son referidos. Entonces es bien importante que se cercioren quién
va a ser su agencia. Entonces, dentro del proceso migratorio está, primer paso, se deben realizar unos exámenes médicos. Entonces, después que le pagamos a la escuela, nos generan el COEP, termina el proceso académico e iniciamos el migratorio. El migratorio inicia con realizarse los exámenes médicos. Son por médicos autorizados por el gobierno, no pueden ser cualquier médico. Tenemos que recopilar una serie de documentos y enviarlos en el orden que nos está solicitando la agencia, y los documentos deben ir completos. Recuerden que cualquier omisión de documentos podría generar una negación de visa. ¿Cuáles son los documentos? Los documentos los debe conocer perfectamente su asesor educativo. Entonces, y cumplir paso a paso lo que su asesor educativo le está solicitando ahí. Redactar la carta de genuinidad exponiendo las razones de su viaje y donde usted está expresando la intención de permanecer temporalmente en Australia. Después de eso, usted le envía a su asesor la carta, él lo revisa y le da el visto bueno para que usted la firme. Adjuntar el soporte financiero. Es bien importante revisar cuánto es el dinero que tenemos que mostrar. Recuerden que bajo la nueva regulación solamente están aceptando familiares primarios. ¿Quiénes son los familiares primarios? Papá, mamá, abuelo, abuela, hermanos y hermanos, no más. ¿Qué puede servir dentro de ese soporte financiero? Créditos financieros, obsequios de algunos papás que le tenían 40, 50 millones ahorrados al niño, CDTs, títulos de inversión. Siempre es dinero efectivo. No es que mi papá tiene 5 fincas, sí, pero necesitamos el dinero en efectivo y mostrarlo en la cuenta. Recuerden que también de acuerdo al tiempo de visado, bien sea 6 meses, bien sea un año, ustedes tienen que mostrar unos montos diferentes. Recuerden también que si viajan con su pareja o con un grupo familiar, los montos también son totalmente diferentes. La toma de datos biométricos. Tenemos que ir a los centros de recepción designados por el Departamento de Migración a tomarnos las huellas y que nos realicen las fotos. Eso tiene un costo adicional, también depende de cada país. Bien sea Nueva Zelanda o Australia, tienen costos totalmente diferentes, eso es claro. Australia y Nueva Zelanda tienen costos tanto para visados y recolección o envío de documentos totalmente diferentes, y los procesos son un poquito diferentes, pero de eso vamos a hablar en nuestra siguiente charla en 20 días. Después de que nos realizamos los datos biométricos, su agencia debe descargar la aplicación. Aclaro, Australia todo el proceso de visado es online. Nueva Zelanda todavía da la opción de que el proceso se realice a través de envío de la aplicación física. Obviamente el costo es diferente y las condiciones y el tiempo de espera va a ser totalmente diferente, pero por lo general su agencia se debe encargar bien sea del envío físico o de la aplicación online. Y de ahí usted tiene que esperar entre 20 hasta 60 días, dependiendo del país de origen, dependiendo de sus circunstancias y dependiendo qué tanta genuinidad usted va a mostrar ahí. Alguien pregunta, un tío no puede. Ahorita les contesto las preguntas, Natalia, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a dejar la sección de preguntas un poquito en la parte final. Luego de la aprobación de la visa. ¡Yupi! Tenemos visa, nos vamos. Que viva esta aventura llamada Australia, Nueva Zelanda. De ahí usted tiene que organizar mi acomodación, mi tiquete, quién me va a recoger, cuáles son las condiciones de mi nueva vida en Australia, a organizar qué documentos tengo que llevar para el aeropuerto. Algunos aeropuertos exigen cierta documentación. Recuerden que el sistema de visado, particularmente Australia, es un sistema de visado electrónico, es decir, no nos dan una visa como tal estampillada en el pasaporte, no existe. Esa visa simplemente es electrónica y queda registrada en todos los aeropuertos donde ustedes van a entrar. Es decir, cuando ustedes llegan allá con su tiquete, no es que, ay, no, pues ya el aeropuerto, la persona, hay un sistema que muestra que ustedes tienen una visa aprobada para poder viajar. Después del proceso académico,
Después del proceso migratorio, perdón, cuando su visa es aprobada, usted tiene la obligación, la responsabilidad de cumplir con unas condiciones de visado tanto en Australia como en Nueva Zelanda. ¿Cuáles son esas condiciones? Cumplir con lo que usted dijo en las declaraciones o en los formularios. Se da por hecho que usted dijo la verdad y nada más que la verdad. Mentir es muy fácil, pero al final del ejercicio, en migración 2, 3 años a muchos estudiantes les está sacando. En su primer statement, usted dijo esto y ahora usted está diciendo esto y esto. Entonces, tenemos que ser coherente con lo que se dijo antes y se va a decir a futuro y se va a seguir diciendo, porque de lo contrario, en migración nos va a dar problemas con relación a eso. Debemos estudiar y progresar académicamente en los programas. Las escuelas están en la obligación de reportar a los estudiantes quienes pierden materias, más de 2, 3 materias, o quienes no están en un rendimiento académico notorio. Obviamente hay personas que pueden tener problemas de comprensión, problemas de estudio, de análisis, de aprendizaje. Eso es muy viable, pero ya una cosa es como estar tan relajado y simplemente dedicarse a otras actividades, como por ejemplo trabajar o ser perezoso y no asistir a clases y no mostrar esa evolución en el concepto académico. Debemos asistir a la escuela. No podemos bajar nuestro attendance o la asistencia a clase a menos del 80%. Hay muchos estudiantes que nos dicen, yo tengo el 80%. Y mi respuesta es, creo que deberías tener el 100% porque tú viniste a Australia a estudiar. Puede ser que te enfermes, por supuesto. Absolutamente. Ahorita que estamos en invierno, pues obviamente hay bastantes estudiantes resfriados, eso lo entendemos, pero no quiere decir que vamos a fallar todo el tiempo. E inclusive si llegamos tarde a clase en Australia, llegar tarde es una ofensa. Recuerde que estos países la gente es demasiado puntual. Nosotros, algunos latinos, somos un poquito incumplidos. Entonces, para nosotros 5 minutos no son nada. Para ellos significa una falta de respeto. Y sí tenemos que cumplir. Y muchos profesores, si llegas 5 o 10 minutos tarde, te ponen la falla como si no hubieras asistido a la clase. Entonces, es bien importante. Hay compromisos financieros que usted adquirió con la escuela. ¿Se acuerda que yo le dije que usted cuando recibía la carta de oferta tenía que leer bien porque ahí están todas sus condiciones estipuladas y dentro de esas condiciones están las condiciones de pago? Si usted no le paga a la escuela los días designados, la escuela lo va a reportar ante migración. Eso también es un incumplimiento a sus condiciones de visa. En cambio, en caso de usted quererse cambiar de una institución a otra, usted lo puede hacer perfectamente dentro de un marco jurídico migratorio, es decir, basado en la ley. La ley dice que toda persona quien ha cumplido mínimo 6 meses dentro del programa principal de estudio se puede pasar de una escuela a otra. Eso no aplica para los programas de inglés. Es muy difícil que a una escuela les dé el cambio de un lado a otro. Con los nuevos sistemas de regulación, de control por parte del gobierno, muchas escuelas están absteniendo de dar la release letter o la carta de liberación del estudiante. Yo soy de las que creo que si usted vino a estudiar con una escuela, enamórese de la escuela, enamórese de su programa y trate de permanecer en esa escuela por el tiempo designado para que usted no incumpla sus condiciones de visa. Si usted quiere cambiarse a una escuela, a un programa diferente dentro de la misma escuela, claro que usted lo puede hacer, pero trate siempre de pedir asesoría con su agencia. ¿Qué es lo que más le conviene? Porque yo entiendo que puede ser que tuvimos un caso de una niña de México, no le gustó el programa y ella quería cambiarse, claro. Entonces miremos, la primera opción es mirar dentro de la misma escuela qué programas académicos le sirven y la segunda opción es mirar otras escuelas. Obviamente siempre protegiendo y velando por el interés de nuestros estudiantes sin incumplir las normas migratorias que nos afecten académica y migratoriamente en el colegio, porque el colegio va a tener los ojos sobre nosotros. Solamente podemos trabajar el tiempo permitido. Algunos estudiantes, yo sé que Australia es un país costoso, Australia es un país de consumismo, pero traten de ser inteligentes y astutos en esa forma de manejar y de controlar sus horas
trabajadas porque migración a través del Departamento de Taxación o Departamento Tributario está controlando esas horas. En Nueva Zelanda el control de horas es todavía mucho más exigente y se puede trabajar con solo cierto número de ciertas visas y el permiso de trabajo es algo que se solicita, no es como en la visa australiana que ya viene incluido. Entonces son cosas que su agente tiene la obligación de estarle informando. Tenemos que obedecer las reglas y las leyes de cada país. Acá hay libertad, es un país de demasiada libertad, pero nosotros en Australia tenemos unas normas, ¿no? El desconocimiento de la ley no lo excluye de la falta. Ah, yo no sabía. El hecho de que usted no supiera no quiere decir que no lo vamos a sancionar. Y Australia es bastante regulador, se los he repetido. Entonces, si usted se cruzó el semáforo peatonal mientras que no era el momento de cruzarlo, si usted arrojó basura, si usted se montó al tram sin pagar su tiquete, si usted se pasó un semáforo en rojo, si usted no llevaba el casco puesto en su bicicleta, muchas normas a usted lo van a sancionar. Entonces, la idea es tratar de conocer un poquito de eso y seguir las leyes australianas y respetarlas. Igual, cualquier cosa, acto que usted cometa en Australia va a ser sancionado acá en Australia. Y bueno, en algunos casos, y los hemos tenido, estudiantes castigados por la ley, condenados hasta la cárcel, porque pues si usted afecta las leyes de un país o afecta el sano desarrollo de la comunidad, pues obviamente lo van a castigar. Existen normas en cada país, inclusive normas a nivel social, religioso. Hay que respetarlas. Esto es un país multicultural. Estos dos países, Australia y Nueva Zelanda, vamos a encontrar personas de más de 200 países del mundo. Ellos tienen su forma, ellos tienen su estilo. Que el latino definitivamente conquista y enamora, sí, pero también tenemos que valorar, respetar y convivir con las tradiciones de otras personas. No permanecer más tiempo del estipulado en su visa. Algunos estudiantes cogieron la costumbre que su visa vence el 31 de marzo y se van el 15 de abril. Me quedé 15 días más. 15 días más. Para los estudiantes no es problema, pero mi concepto es, eso ya quedó en su registro migratorio y usted quedó ilegal en Australia o en Nueva Zelanda por 10, 15 días. Usted quedó ilegal. Entonces simplemente no hagan eso. Miren opciones, otras opciones de visado como de turista o, bueno, existen millones de visas, pero no se queden más del tiempo estipulado. El tiempo estipulado está en su visa. Ustedes tienen que tener eso como escrito, planillado. Ojalá en algún sitio donde lo vean, mi visa vence tal día. Para las personas que su visado vence y quieren extender, mi recomendación como agencia es traten de realizar sus procesos unos 2, 3 meses antes que su visado se venza para que todo les quede legalizado en este país. Bien sea que deseen estudiar un curso técnico o hacer más inglés o realizar un programa de maestría. En caso de usted tener un tutor, guardián, esto aplica para las personas menores de edad, usted debe vivir, estar en el lugar que le designó desde un principio el gobierno. Usted, excepto que usted se quiera cambiar de casa por una otra razón y ya son cosas circunstanciales, lo puede hacer, pero usted siempre debe vivir bajo el cuidado de un mentor. Si usted viene con su papá o su mamá como mentor, esta persona debe cumplir con sus condiciones de visa y una de sus condiciones de visa es que estos padres mentores no pueden trabajar mientras que se encuentren en Australia. Si usted recibe una visa de turista después de haber sido estudiante, recuerde que la visa de turista no le permite trabajar en Australia mientras que usted está en ese visado de turista. Usted turista es a turistear, entonces dedíquese a turistear, a conocer, pero no a hacer cosas ilegales que al final del ejercicio lo van a perjudicar. Vamos a hablar un poquito de tarifas. Quería darles así como por encima información de cuánto son las tarifas en Australia y Nueva Zelanda. A partir del 1 de julio de este año, Australia incrementó sus tarifas, sobre todo la tarifa para estudiantes internacionales, hablo, en
en $10 adicionales, es decir, de 550 vamos a pasar a 560. Para las personas que eran dependientes de visa se pagaba $410, va a pasar a ser $420, y para los niños quienes pagaban $135 por su visado, va a pasar a $140 el visado. Nueva Zelanda tiene diferentes formas de aplicar a la visa, como les dije, físico y online, y también depende si usted envía los documentos o si los envía a los centros de recolección, y está aproximadamente en $260 a $270 el visado. A Nueva Zelanda el visado es mucho más económico y el seguro médico también es más económico. Vamos a hablar un poquito. Ok, entonces, cuando usted ya realizó todo su proceso de visado, ya va a viajar a Australia, mi recomendación es cuando usted ya viaje a Australia, hay otros aspectos que usted debe considerar importantes, es decir, usted está montado en el avión y viene para Australia o Nueva Zelanda. Por favor, tener en cuenta que usted debe tener consigo un colchón financiero. No es cierto que usted llegue a Australia y consigue trabajo inmediatamente. El conseguir trabajo le puede tomar aproximadamente 8 días, 15 días, 3 y hasta 6 meses. Depende de sus circunstancias, de qué tantas relaciones usted tenga, de qué tan avispado sea o que la suerte lo premie. Entonces, no dependamos de que yo llego a Australia y apenas llegue a Australia me van a dar el trabajo. No, tienen ustedes que llegar a buscar trabajo. Es importante que ustedes confirmen su llegada con alguna persona en Australia. Usted se puede perder en el camino, le puede pasar algo. Es importante que alguien lo esté esperando acá y que alguien esté pendiente de usted en Colombia. Tener un contacto entre Australia, Nueva Zelanda y Colombia, o Latinoamérica, México, Chile, porque no sabemos qué pueda pasar en el camino. Se perdió, se quedó del avión, tuvo un accidente, se enfermó mientras viajaba. Entonces es bien importante siempre tener una persona de contacto en ambos países. Conocer sus condiciones de visa para que no lo sancionen, para que no esté como en problemas migratorios ya de entrada. Unirse a los diferentes grupos sociales o las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, todas esas redes sociales que permiten hoy en día tener grupos asociados que les permiten a ustedes buscar oportunidades laborales, que les permiten adaptarse más fácil a su nuevo sistema de vida. Entonces, es bien importante que les ayude a participar, inclusive actividades socioculturales, y hacerlo en grupo, no hacerlo tan solitario. Una de mis recomendaciones es, yo sé, vuelvo y digo, los latinos tenemos sabor, tenemos swing, candela, los latinos somos espectaculares, pero usted realmente vino a aprender inglés a Australia. Trate de relacionarse y trate de buscar grupos en redes sociales, grupos de gente australiana o neozelandés que le ayuden un poco a mejorar su inglés. El inglés realmente, yo sé que vamos a una escuela donde nos dan fundamentos sobre el nuevo lenguaje, pero la forma más práctica, fácil de dominar el idioma es andar con gente australiana o neozelandesa, quienes realmente nos pueden enseñar más rápido. Va a ser un proceso de aprendizaje un poco más acelerado de esta forma. Entonces, no solamente comunidad latina. La comunidad latina nos sirve para conseguir trabajo, sí, es una realidad, pero la comunidad neozelandesa australiana nos sirve para mejorar nuestro idioma. Entonces tenemos que poner una balanza entre esos dos elementos. Descansar lo más que usted pueda después del viaje. Un viaje desde Latinoamérica hasta Australia, Nueva Zelanda, es bastante exhausto, estresante, nueva vida, no entendemos nada. Descanse mentalmente. Usted viene de una jornada totalmente diferente, día y noche, se combinan en un segundo. Entonces trate de descansar lo que usted más pueda para estar fresco y poder iniciar sus clases y estar concentrado. Es ubicarse espacialmente. Muchos estudiantes todavía a la semana creen que están en su país de origen y no, tenemos que venir a la realidad. Ya estamos en un nuevo continente y nuestra vida, nuestro sistema, todo es totalmente diferente.
Mi siguiente recomendación es ser familiar con todo lo que lo rodea, ser familiar con su barrio, ser familiar con su colegio, ser familiar donde están ubicados los bancos, donde está ubicada la parte médica en caso de que alguien tenga problemas médicos de salud, ser familiar con el sistema de tributario, ser familiar con el esquema laboral, con condiciones, con regulaciones, empezar a ser familiar con nuestro nuevo entorno. Alimentarse correctamente. Es una recomendación un poco ridícula, pero para mí es esencial. Veo estudiantes que no se alimentan correctamente, algunas personas se suben de peso y es simplemente por los malos hábitos alimenticios. Entonces, saber manejar eso, de ahí la importancia del colchón financiero para que podamos mantener un estilo de vida aceptable. Recuerde que Australia maneja unos estándares de vida bastante altos, entonces nosotros tenemos que acoplarnos a esos nuevos estándares de vida. Y por eso el colchón financiero. Y mis recomendaciones traten no de gastar tanto, yo no estoy diciendo gastar, pero traten de mirar en el supermercado qué es económico. El atún es bien económico en estos países, entonces, y el atún alimenta bastante. Entonces, traten de ser muy organizados en eso, de cocinar antes de irse para su colegio, no coman tanto por fuera. Acuérdense que nuestro estómago, el sistema digestivo no está adaptado a eso, entonces eso va a tomar tiempo y nos puede producir ciertos malestares en el estómago, entonces es mejor que traten de organizar eso. Igual en Australia se consigue absolutamente de todo, tomates, papa, yuca, arroz, es igual. Lo que pasa es que se prepara de una forma diferente. Adquirir una SIM card y tener acceso a Internet para poderse comunicar con su familia. Estar en contacto con su familia es esencial. Los papás se angustian demasiado y empiezan a llamarlo a uno, ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está la niña? Y yo los entiendo. Entonces, activar eso es un trabajo que se puede hacer el primer día de tour. Muchas agencias ofrecemos un tour el primer día, entonces la idea es que las personas puedan tener acceder a su SIM card para poder tener contacto con sus familiares y amores cercanos. Iniciar la búsqueda laboral. Hay personas que dicen, yo espero porque tengo el colchón financiero. No seamos tampoco tan confiados en ese sentido. Empezar a buscar trabajo, descansamos 2-3 días, está bien, y de ahí empezamos a buscar trabajo, a preparar una hoja de vida al estilo australiano, no es la hoja de vida de sobrecalificados. Entonces, no ponemos la hoja de vida como ingeniero electrónico y realmente estamos buscando trabajo en un restaurante. Tenemos que ser muy objetivos en ese sentido. Entonces, preparar una hoja de vida. La hoja de vida en Australia y en Nueva Zelanda es demasiado sencilla. Es una página. Es todo. No hay que mostrar documentos adicionales porque en Australia existe algo, en Australia y Nueva Zelanda algo que es la palabra, o sea, aquí te creen que tú eres un profesional especializado en esa área, entonces no te van a exigir tanta documentación. A tener contactos y recomendaciones. Para mí es bien importante que ustedes se empiecen a meter en un círculo para que pueda ser más fácil acceder. Voy a hacer un poco... Australia maneja bastantes círculos e ingresar a esos círculos cuesta, es decir, son círculos muy cerrados, porque en mi concepto Australia es un país muy monopolista, entonces eso hace que ellos sean muy cerrados, por eso entre latinos, gracias a Dios, nos ayudamos bastante laboralmente. Lo que pasa es que al principio también tenemos que estar preparados psicológicamente, los que venimos de una zona de confort. Yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy odontólogo. Desafortunadamente no vas a conseguir trabajo en estas áreas. Van a ser trabajos informales como restaurante, como cleaning, como asistente en bodega, como promotor en marketing. O sea, otro tipo de actividades que no requieren mucho el inglés y que nos permiten desarrollar cierta actividad y generar un ingreso para nuestra subsistencia. Abrir una cuenta bancaria, porque si ustedes consiguen trabajo, la mayoría de empleadores les van a consignar su dinero a la cuenta bancaria. Es un sistema de controlar ingresos para una compañía, entonces va a ser mucho más fácil a través de la cuenta y a nivel tributario también. Participar de las diferentes actividades socioculturales que tiene Australia y Nueva Zelanda, que son bastantes. Ellos, como es un país tan multicultural, realizan actividades que involucran absolutamente
a toda la comunidad. Y dentro de eso, pues tenemos la oportunidad de conocer nuestra cultura asiática, nuestra cultura del Mediterráneo, culturas de países, de otros países tropicales, Latinoamérica. O sea, hay muchas actividades que se desarrollan a nivel social y cultural que enriquecen realmente esta experiencia de vida. Entonces lo ideal es poder participar. En ese sentido no hay que gastar mucha plata porque son actividades promovidas a través de los cónsules locales, a través del gobierno. Entonces es simplemente ir, pasarla buena, divertir y aprender un poco de otras culturas. En mi concepto, una de las grandes recomendaciones, y ya para terminar, es disfrutar de esta aventura llamada Australia y Nueva Zelanda. Realmente es una aventura. Si usted no se la goza y si usted no saca lo mejor de esta experiencia, no importa el dinero que usted invirtió, más importa el tiempo que usted invirtió. Entonces, si de invertir buen tiempo se trata, disfrute y goce esta aventura llamada Australia y siempre contacte a las personas más profesionales que le diseñen el mejor plan de vida para que usted pueda disfrutar de esa aventura. Ahora sí vamos a la sección de preguntas. Me gustaría escuchar preguntas. Por aquí me habían hecho una pregunta. Natalia me había preguntado, alguien me preguntó que si aquí vendían arracacha. Venden algo muy similar a la arracacha, pero no propiamente la arracacha. Natalia me pregunta, que si un tío le puede servir como soporte financiero. Depende de la figura del tío. Si el tío es como un tío padrino, porque el padrino tiene cierta fuerza en Australia, y tocaría mirar tu caso, Natalia, específicamente, pero emigración está más concentrada en que sean familiares primarios. Y recuerden, un consejo también que les doy. En esta semana me llegó un niño que le negaron una visa con otra agencia y el niño no mostró dinero. Él dejó todo el dinero mostrado por parte de su hermano. Cuando ustedes ya pasan de cierta edad, lo ideal es que ustedes demuestren una parte, por lo menos el 50%, y su familiar primario el otro 50%. No todo el 100% sobre el familiar, porque eso puede convertirse en una negación de visa. Vamos pregunta por pregunta. Mayra nos pregunta, hola Patricia, mis preguntas. La carta de oferta la emite el instituto o la agencia. La carta de oferta, el instituto. Las agencias no emitimos cartas de oferta. Las agencias, algunas agencias manejan unas cotizaciones con el logo de las escuelas, pero lo ideal es que usted obtenga su cotización directamente por parte de la escuela. En AISO, siempre al estudiante le presentamos de 3 a 5 propuestas de cotización directamente a la escuela para que sea el estudiante quien elija, porque nosotros no vendemos curso. El curso lo elige como tal el estudiante. Hola, un primo hermano aplicaría. ¿Para qué aplicaría? Para la parte del soporte migratorio, nos pregunta Gustavo. Primos, vuelvo y les digo, depende la relación y la condición de ese familiar y depende también del país de origen. Si estamos hablando de estudiantes de Colombia, muy posiblemente el primo no le va a servir, pero si estamos hablando de Chile, México, que son mucho más flexibles en la parte de soporte financiero, sí, pero esos casos específicos hay que analizarlos porque hay que ver si ustedes dependen financieramente de ellos, si viven de ellos, si ustedes están al cuidado sus padres fallecieron y están al cuidado del primo hermano, sí, tiene validez, pero todo eso hay que argumentarlo. ¿Se puede con CDT teniendo el dinero en el CDT? Sí se pueden CDTs a Neila, Natalia Pinzón, sí se puede con el CDT, por supuesto. Ojalá que el CDT esté pronto a vencerse, eso demuestra que Migración va a considerar que el dinero de ese CDT, el valor de ese CDT va a ser invertido en tu educación, sí. Sí, es bastante importante. ¿La cuenta bancaria puede de aquí Colombia? Sí, la cuenta puede ser de Colombia, sí, no hay ningún problema. Pero no te entiendo la pregunta, ¿en qué sentido me dices que sí puede ser de Colombia? ¿Es mejor aplicar como estudiante y posterior aplicar a la residencia en Nueva Zelanda? Recuerda que inicialmente tu intención es de estudiante. Y dice el statement que como estudiante debemos mostrar una genuinidad. Y la genuinidad dice
ir temporalmente a Australia, Nueva Zelanda a realizar un programa de estudio. Entonces tú no puedes desde ahora estar pensando en residencia. Si tú ya reúnes los skills, las habilidades o estás dentro de las carreras de demanda del gobierno, es algo que ya puedes empezar a plantear acá o inclusive desde tu país de origen, en ese sentido sí, pero inicialmente cuando aplicas a una visa de estudiante tienes que mostrar la genuinidad como estudiante y no como con la intención de adquirir una residencia. Ten mucho cuidado en ese sentido, pero sí se puede, Mauricio. O sea, puedes aplicar como estudiante y después, estando en Australia, sí puedes mirar tus condiciones de residencia. Karen Galvis nos pregunta, hola, ¿es cierto que tener una carta de recomendación por parte de una australiana ayuda en la visa? No es tanto una carta de recomendación. Muchas personas tienen un familiar, un amigo, un conocido en Australia que les va a proveer alimentación y acomodación mientras que van a estar en Australia. Sí, eso ayuda y financieramente sería menos una carga financiera porque es un apoyo que te están prestando y es algo que disminuye los gastos que vas a tener dentro de Australia, entonces sí ayuda en ese sentido. No es tanto una carta de recomendación, es una carta como mi familiar, mi amigo va a venir a Australia y mientras que se encuentre estudiando en Australia, yo me comprometo a cubrir sus gastos de alimentación y hospedaje totalmente gratis. Patricia Pineda nos pregunta otra vez, gracias, aunque ya hablaste de un estudiante genuino, es muy complicado para una persona mayor de 40 años que esté, creo, y que esté cero en inglés. Ese tipo de casos, recuerden que mire, a nivel migratorio, no es solamente sucede en Australia y Nueva Zelanda. Yo lo he analizado a nivel Estados Unidos, Canadá. Hay mucha regulación a nivel migratorio. ¿Por qué? Porque se ve fácilmente que los jóvenes están abandonando sus países porque quieren irse o que los profesionales desean salir de su país. Entonces eso hace que migración a nivel internacional tenga nuevas regulaciones y esté apretando un poquito más sus normas a beneficio de protección de nuestro sistema local. Entonces, cuando una persona tiene 40 años, es mi opinión personal, no es un estudiante genuino, sin embargo, si esa persona viene a realizar inglés y un programa de posgrado, se podría estar mirando porque sí es un estudiante genuino desde ese punto de vista. Es decir, emigración que va a decir 40 años y hasta ahora va a estudiar inglés, bueno, sí, pues no tenía la plata, puede ser, pero ¿en qué va a contribuir ese estudio de inglés a los 40 años? Ahí es donde él soporta. A nivel laboral va a tener un crecimiento o porque esto en inglés lo estoy haciendo con una visa paquete de inglés y posgrado. Es decir, hay que definir. Las probabilidades de riesgo por tener 40 años y venir a estudiar solamente inglés sí son más altas las probabilidades de negación de visa, pero si se argumenta que realmente el inglés es esencial para su desarrollo profesional, sí, no tanto académico. En el caso de esta persona lo vería más a nivel profesional, porque académicamente uno ya después de los 40 es poco de lo que vaya a estudiar. Se supone que uno a los 40 años ya tiene una estabilidad laboral, económica, profesional. Entonces, el gobierno analiza eso. También me gustaría saber si el tema para parejas. ¿En qué sentido? Aplicar en parejas es una excelente opción. Yo la recomiendo. Soy muy especialista en las visas de pareja. De hecho, que muchas parejas me llaman y quieren aplicar en forma independiente. Y soy yo la que les aconsejo que lo hagan como pareja por los beneficios financieros y los beneficios migratorios que podrían obtener de esto. Siempre he dicho, ustedes van a hacer una inversión de dinero bastante alta y ustedes tienen que beneficiarse, no solamente los gobiernos locales, a lo que yo apoyo. El sistema de educación en Australia y Nueva Zelanda es excelente y apoyo el sistema educativo en la industria, pero también hay que darle beneficios y el mismo sistema lo hace, los mismos gobiernos lo están haciendo. Los beneficios son realmente para ustedes, pero si se asesoran bien, obtienen buenos beneficios con base a la regulación de estos países. Entonces es simplemente asesoría, pero es una excelente opción como pareja.
Todo depende, es como una buena argumentación demostrando que queremos regresar. Sí, muy buen elemento, Natalia. Es bien importante demostrar la intención de retornar a su país de origen. Y cuando hablamos de retornar a su país de origen, estamos hablando de qué nos amarra a ese país de origen. Tenemos propiedades, tenemos un grupo familiar constituido, recientemente adquirimos un apartamento, tenemos una compañía establecida, la compañía con la que trabajamos nos exige que tengamos inglés, tenemos una oferta laboral ya, entonces por lo tanto nuestros planes son solamente ir a estudiar y retornar, entonces hay que saberlo argumentar. La cuenta que abrimos para los pagos de trabajo puede ser la misma que tenemos en Colombia, por ejemplo. La cuenta que abrimos para... Natalia, si puedes me hablas ahorita por el interno porque no te alcanzo a entender tu pregunta. La cuenta que abrimos para los pagos del trabajo acá en Australia puede ser la misma que tenemos en Colombia, por ejemplo. Si me hablas para el pago de las empresas, no, tiene que ser una cuenta dentro de Australia. Pero si me hablas del dinero a demostrar, preferiblemente la cuenta debe ser de Colombia, porque algo importante en el aspecto financiero es que el soporte financiero ustedes lo tengan de una forma desde afuera, porque ustedes vienen acá y nada garantiza que acá dentro de Australia o Nueva Zelanda ustedes consigan trabajo inmediatamente. El gobierno ve con muy buenos ojos que sean sus padres, sus familiares primarios quienes cubran esa deuda, quienes tengan la capacidad de endeudamiento suficiente para cubrir esa deuda. Ustedes estando en Australia no van a estar concentrados en cubrir una deuda y aprender inglés. El gobierno prefiere que ustedes se concentren en aprender inglés y que las deudas las cubran sus familiares allá. Eso habla muchísimo de la genuinidad. Quedo presentar para una aplicación como trabajador calificado en Nueva Zelanda. Soy arquitecto y tengo más de 10 años de experiencia. Daniel, mi recomendación es que nos envíes tu hoja de vida y lo manejemos internamente. Yo te pongo en contacto con nuestro agente migratorio en Nueva Zelanda, quien tiene bastante experiencia en el tema y te puede colaborar con eso. El sistema, de pronto es una pregunta que yo no debería contestar mucho, pero es mucho más fácil emigrar en Nueva Zelanda que en Australia. O sea, en Australia el camino va a ser más largo, en Nueva Zelanda es mucho más corto, pero también hay que ver los beneficios entre un país y otro. Esa va a ser nuestra siguiente charla. ¿Qué diferencia hay entre estudiar entre Australia y Nueva Zelanda y qué beneficios puede prestar a futuro? Pero mi recomendación, envíame una hoja de vida, miramos tu caso y de una vez te remito con nuestro agente migratorio en Nueva Zelanda. Javier Molina pregunta, hola, tengo un par de preguntas. Quiero viajar a Australia y obtener Work and Holiday, pero aún no tengo la prueba de inglés. ¿Puedo optar alguna visa para viajar a Australia a trabajar sin la necesidad de dar la prueba del inglés? Mi recomendación es, por favor, yo supongo que tú eres de Chile, por lo que veo, Javier Molina, si eres de Chile, la única opción que tienes para poder venir a Australia, recuerda que tú no vienes a trabajar, entonces tu intención siempre va a ser, yo voy a estudiar a Australia. Entonces, la única forma en que puedes venir a Australia es a estudiar y legalmente puedes trabajar 20 horas mientras estás estudiando. Mayra me había hecho bastantes preguntas si hay manera de ejercer la profesión en el futuro. Por supuesto, muchos profesionales calificados, creo que tú eres ingeniera en biotecnología, entonces sí, son carreras que están en demanda y sí, como profesional. Una de las críticas que yo le hago a muchos de mis estudiantes es, por favor, no se queden en trabajos fáciles, varios, oficios varios de por vida. Muchos estudiantes ingresan a esa zona de confort donde les pagan 20, 25 dólares la hora y prefieren quedarse haciendo oficios por 5, 10 años, ¿no? ¿Dónde quedaron esos 5 años de universidad? ¿Dónde quedó esa inteligencia? Todas esas habilidades que nosotros tenemos como profesionales. Entonces, la experiencia de trabajar por fuera en oficios varios es una etapa de este proceso obligada, a todos nos toca pasar por ahí, pero es un trampolín, yo lo llamo un trampolín de oportunidades. Usted está ahí y de ahí salte
a otro tipo de trabajo, hasta que usted lentamente vaya escalando. En Australia se pueden homologar sus carreras como psicólogo, como ingenieros, como administrador de empresas, o sea, todas las carreras se pueden homologar porque lo ideal es que usted venga a contribuir al desarrollo social y económico de esta nación. Entonces, si usted tiene habilidades que le sirven a determinada empresa, a determinado mercado, usted es muy bienvenido. Entonces, y sería lo ideal, ojalá todo el mundo pensara como tú, Mayra, pero mucha gente viene al rebusque y no en su proyección laboral. Por eso les dije, nosotros no vendemos cursos, diseñamos planes de vida que es totalmente diferente. Mayra, si puedes me repites tus preguntas de antes que no te las alcancé a contestar. Giancarlo nos pregunta, para aplicar como pareja no hay nadie mejor que AISO. Gracias, gracias, sí. Giancarlo es una de las personas que obtuvo su visa como pareja y sé que ellos desde ya tienen bastantes beneficios a nivel académico, a nivel profesional y a nivel migratorio y me alegra por ellos realmente. Natalia, ¿y como pareja es necesario ser casada para aplicar con una unión marital de hecho o simplemente como novios? Muy buena pregunta, no es solamente ser novios. Australia, Nueva Zelanda y cualquier país en el mundo, inclusive mismo Latinoamérica, considera que la unión de facto o la unión de pareja o la unión marital de hecho que le llaman ustedes, que se certifica ante una notaría, es válida. El ser novios no constituye una relación de facto. Se necesita estar legalmente casado o haber registrado la relación como una relación de hecho, un extrajuicio que demuestre que ustedes son una pareja que conviven bajo el mismo techo y que comparten ciertas obligaciones financieras. Javier Molina, ¿de qué forma me puedo comunicar contigo internamente? ¿Me puedes buscar Patricia Isaza Melbourne en Facebook? Alexander nos dice, yo hice mi proceso con Patricia y se destaca por su excelente organización y claridad en los procesos. Súper recomendada y siempre está pendiente de ti. Gracias, Alexander. Te llevamos en el corazón y gracias por confiar en nosotros. Karin, de Venezuela, bienvenida. ¿Qué beneficios tiene la emigración de pareja que no ofrezca de manera individual? Muchísimos beneficios, Karin. Particularmente tú que vienes a realizar un programa de posgrado, mientras que tú estás realizando un máster en Australia, tu pareja puede trabajar full time legalmente. Es uno de los mayores beneficios, es decir, es un beneficio a nivel experiencia laboral y a nivel financiero y laboral. Que no estás con el estrés porque Australia es un país exageradamente costoso de cubrir el costo de ambos estudiantes, sino como la ley nos beneficia en que el dependiente o nuestra pareja no está obligado a estudiar, de hecho que la ley dice que nuestra pareja solamente podría estudiar 3 meses durante ese periodo de visa, obviamente pueden ser 3 meses con intervalos, pero esa persona tiene mucha libertad de poder inclusive aceptar una oferta laboral full time con alguna compañía que a futuro lo quiera sponsorear. Por los gastos también, porque no es lo mismo pagar una maestría que 2 maestrías, particularmente como te decía, en un país tan costoso como es Australia. Entonces, bastantes beneficios a nivel migratorio, a nivel laboral, a nivel financiero. Son muchos los beneficios. Igual, el aprender inglés, muchachos, no lo garantiza el ir a una escuela. El aprender inglés lo garantiza el que ustedes practiquen el inglés con los australianos o los neozelandeses, que estén con personas nativas, no tanto con personas latinas. Con las latinas podemos estar en la parte laboral y con las latinas podemos estar a nivel actividades recreacionales, rumbas, festivales, excelente, porque somos muy buenos rumberos. Steffi Abril nos pregunta, hola Patricia, en realidad, ¿cuál sería la mejor ciudad para viajar a Australia? Recuerda que inicié con Perth, no sé si sea la mejor opción. Perth es una excelente opción. Yo a Perth la veo como Perth es una ciudad que enamora fácilmente. Obviamente es una ciudad con una población un poco más pequeña, pero en Australia no el ser una ciudad pequeña, por ejemplo, Canberra es otra ciudad pequeña con solo 350,000 habitantes, pero no quiere decir que la
que la ciudad no está en desarrollo o crecimiento, porque ahí está todo el ente político y burocrático de este país. Son diferentes estados, pero no, y la calidad de vida es igual tanto en Melbourne como en Perth. ¿Qué sucede en Melbourne y Sydney? Hay demasiados latinos, particularmente muchísimos colombianos, entonces nuestras recomendaciones, y a nivel migratorio eso está afectando, porque lo que son visas para Melbourne y Sydney se están considerando un poquito como de riesgo, porque todo el mundo está migrando a estas ciudades. Salió una noticia en esta semana que Melbourne podría superar a Sydney en cuanto a su número de habitantes y la comunidad estudiantil suma dentro de ese número de habitantes que tenemos en Melbourne. Entonces, ese aspecto es bueno a considerar. Las oportunidades laborales pueden ser un poquito superiores en ciudades tan desarrolladas como Melbourne y Sydney. Sí, hay más oportunidades laborales, pero también depende de ti, porque también vemos gente que estaba aquí en Melbourne y Sydney y duran 2, 3 meses para poder conseguir trabajo, mientras que las personas de Perth lo puedan conseguir más fácil. ¿Cómo se consigue más fácil trabajo? A través de los contactos. Ninguna ciudad es mejor ni peor. Australia y Nueva Zelanda es excelente. Que cada una ofrece unas situaciones totalmente diferentes, que Perth es una ciudad, no es tan costosa, no es tan económica como otras. Perth es muy organizada, muy hermosa y maneja un estilo de vida totalmente diferente. Aquí cada ciudad parece que fuera un país diferente, porque cada una tiene un sistema de vida totalmente diferente. Pero yo te seguiría recomendando que sigas con la opción de Perth. Me parece una buena opción para ti. Igual recuerda que tú estando en una ciudad te puedes mover de una ciudad a otra. De ahí la importancia, inclusive para algunos de mis estudiantes, les recomiendo que busquen escuelas que tengan sede en toda Australia, o sea, que tengan en Sydney, Melbourne, Adelaide, Tasmania, o sea, que ustedes se puedan mover de un lado a otro. Eso podría ser una ventaja. Depende de lo que tú estés buscando. Recuerda que tu intención es realmente venir a estudiar y van a haber menos latinos en Perth que en Melbourne o Sydney, es decir, que vas a poder aprender más fácilmente el inglés en Perth. ¿Alguna otra pregunta? Las personas que consideren que yo no les respondí la pregunta correctamente o que no culminé con su cuestionario de preguntas, localícenme por el interno, ahí les escribí mi Facebook para que por favor me contacten internamente, me unan como parte de sus contactos, síganos a través de nuestras redes sociales, sigan participando en estos videos, estas charlas, que lo único que pretendemos es informar a la comunidad estudiantil, quien ya está en Australia o Nueva Zelanda o que está interesado en viajar a alguno de estos dos países para poderlos asesorar correctamente. ¿Alguna otra pregunta? Me devuelvo un poco para mirar si pude resolver todas. Es importante cuando ustedes apliquen para venir a Australia, Nueva Zelanda, y las personas que quieran proyectarse a nivel profesional, que su prioridad es el inglés. No pongan como prioridad una residencia, ni pongan como prioridad un trabajo. Miren que su prioridad es aprender el inglés. El inglés es una herramienta esencial para el desarrollo profesional, laboral, personal, comercial. Es decir, el inglés es esencial para cualquier persona. Si ustedes se concentran tanto en voy a estos países a trabajar porque el sistema lo permite, ahí creo que están ya perdiendo de entrada. Si ustedes piensan, yo voy porque realmente necesito aprender inglés. Cuando uno le pregunta a un estudiante o a alguien, ¿usted por qué quiere viajar? Bien sea a Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, porque desea aprender inglés. Entonces, no ponga eso siempre como prioridad. Mi deseo es aprender inglés, dominar el inglés porque es esencial hoy en día, pero no ponga como prioridad el trabajar. Yo entiendo que sobrevivir es importante, por eso les hablé del colchón financiero. Concéntrense, por favor, en su prioridad, que es dominar el inglés. A eso venimos a países como Australia, Nueva Zelanda.
aprender el inglés. No venimos ni a ganar plata, ni a hacer cleaning de por vida, ni a quedarnos estancados ahí. Venimos a crecer en una segunda lengua que nos va a contribuir en un desarrollo y una formación profesional adecuada. ¿Hay un número donde te podamos contactar? Sí. Mi número telefónico WhatsApp en Australia es 0404 60 6208. Personas que nos quieran contactar en Bogotá, Medellín, Cali, México, Chile y en Australia, por favor, escríbanos para darles la dirección y los contactos de nuestras oficinas y nuestros representantes en estos países. Vamos a estar de visita próximamente en México y a final y a principio de año yo estaré personalmente en Colombia visitando y trabajando con ciertas universidades, realizando unos programas. Entonces, espero sigamos siempre en contacto. No duden en preguntarnos, no interesa si realizan el proceso con nosotros o con alguna otra agencia. Recuerden que el objetivo de estas charlas es darle una información general a la comunidad estudiantil. Carolina Torreal, es muy compleja la visa de estudiantes si voy con un grupo familiar. Carolina, lo primero que tenemos que determinar es ¿cuántos años tienes? ¿Qué profesión tienes? ¿Cuál es tu estabilidad laboral y financiera en estos momentos? ¿Cuántos años tienes tus hijos? ¿En qué etapa académica se encuentran tus hijos? ¿El estado de tu esposo actualmente también? Hay que ver qué programa vas a venir a estudiar y en qué ciudad vas a estudiar. Es decir, tenemos que hacer una charla personalizada contigo para poderte guiar profesionalmente, porque es bien importante. Cuando nosotros estamos asesorando a los estudiantes, necesitamos conocer su perfil y es como una psicología de consumidor, como saber quién eres tú para nosotros determinar qué es lo que más te conviene. Entonces, te invito a que nos contactes internamente y con muchísimo gusto te colaboramos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Espero les haya quedado claro el tema. Recuerden, 2 etapas para realizar un proceso de viaje a Australia y Nueva Zelanda, académico y migratorio. En el académico, todo lo relacionado con la escuela, su programa, sus pagos, y con el migratorio, el visado, su genuinidad, su soporte financiero y las razones por las que usted quiere venir acá. Por ahora los dejo, les deseo una feliz noche, Dios los bendiga y nos vemos en otra ocasión. Gracias.